cuestionario, digamos, un tanto mixto, porque puedes tener un cuestionario de conocimientos para quienes preguntaban hace un momento, que yo les decía, calma, calma, espérense, ¿no? Entonces, aquí tengo un cuestionario de conocimientos, pero también podría ser un cuestionario de factores, cualquier tipo de factores, ¿no? Factores sociodemográficos, factores socioeconómicos, factores socioculturales, etc. ¿Ya? Entonces, hay una diferencia. Cuando tengo un cuestionario de factores, los factores son así, como esta pregunta de acá, grado de instrucción, o como sexo. Estos son factores, ¿ya? Entonces, cuando son factores, voy a ingresar al libro de códigos todas las alternativas. Pero cuando es conocimiento, como esta segunda parte, lo que me interesa en el conocimiento es solamente si respondió bien o si respondió mal. A mí no me interesa saber, por ejemplo, ¿qué es la tuberculosis? ¿Es una enfermedad bacteriana contagiosa? ¿Es una enfermedad viral contagiosa? ¿No es una enfermedad contagiosa? ¿O no sabe? ¿Qué es lo que me interesa saber? No me interesa saber si me respondió la A, la B, la C o la D. Lo que me interesa saber, voy a darle un poquito más de zoom, lo que me interesa saber ahí es si respondió bien o mal, porque la variable es conocimiento. Entonces, ¿conoce o no conoce? Respuesta correcta o respuesta incorrecta. Las alternativas son una manera de distraer, ¿no?, a la persona, pero nosotros lo interpretamos conocimiento, respuesta correcta o respuesta incorrecta. Imagínense que ustedes están corrigiendo un examen. Este es un examen que le han aplicado a su estudiante. Le van a poner buena o mala, 1 punto o 0 puntos, ¿verdad? Depende de lo que pese esa pregunta. Puede valer 1 punto o 2 puntos, no sé. Entonces, nos interesa en conocimiento solamente respuesta correcta y respuesta incorrecta. Pero en factores, como esto de acá, que es grado de instrucción, en factores no hay correcto e incorrecto, ¿verdad? En factores lo que hay es, me interesa saber qué respondió, cuántos tienen primaria, cuántos secundaria, cuántos superior y cuántos no tienen estudios. Entonces, mucho cuidado. Cuando son factores, tengo que considerar todas las respuestas. Y cuando es conocimiento, lo único que me interesa saber es respuesta correcta o respuesta incorrecta. Entonces, con esa apreciación, vamos a ver nuestro libro de códigos, ¿sí? Ay, estas cositas. Bueno, en el libro de códigos, lo que vamos a hacer es, voy a codificar todo. Y aquí yo ya les puse a propósito esto porque quería que vean también lo de factores, ¿ya? Entonces, en los cuestionarios, en todos los instrumentos, ustedes lo que van a ver es, primero, los datos generales, antes de las preguntas. Y entonces, en datos generales, ustedes van a encontrar sexo, edad, grado de instrucción, estado civil, ingreso económico, lugar de residencia, no sé, tantas otras preguntas que se pueden colocar en datos generales, pero que no son las preguntas de mi variable, porque aquí mi variable es el instrumento, lo que hace es medir el conocimiento, pero siempre pues se agrega los datos generales. Entonces, en nuestra base de datos también tienen que ir estos datos generales. Por eso es que ya en el último ejemplo ya se los puse para que no seas tan complejo en los ejemplos anteriores, pero aquí sí ya, pues, ya están en la tercera base de datos, así es que ya hay que poner las cosas como son. Entonces, lo que es datos generales también se va a ingresar al SPSS. ¿Cómo lo he codificado? Como es datos generales, yo generalmente le pongo G de generales, ¿no? Entonces, al sexo lo he calificado, lo he codificado como G1. Y tiene dos alternativas, masculino y femenino. Miren aquí el instrumento, sexo, masculino y femenino. Entonces, en mi libro de código le pongo sexo, G1, masculino 1 y femenino 2. Así lo estoy codificando. Edad, lo estoy colocando como G2 y no tiene alternativas porque es una pregunta abierta. Grado de instrucción le he colocado como G3
Pero y aquí es donde yo quiero que ustedes se den cuenta. Como es factores, grado de instrucción tiene 4 alternativas, entonces tengo que codificar cada una de las alternativas. La alternativa A va a valer 1, la alternativa B 2, la alternativa C 3 y la alternativa D 4. Entonces, importante la codificación. Lo pone con otro color para que se vea mejor. Creo que ahí se ve mejor. Ya, muy bien. Entonces, grado de instrucción sí tiene 4 alternativas. Cada alternativa tiene un código. 1, 2, 3 y 4. Y luego ya vienen las preguntas de conocimiento. Y bueno, aquí por espacio solo le puse 4, desde la P1 hasta la P4. Y la pregunta 1, 2, 3 y 4, que son preguntas de conocimiento, les decía, ya no me interesa saber quién respondió A, cuántos respondieron B, cuántos respondieron C, no. Lo que me interesa saber es cuántos respondieron correctamente y cuántos incorrectamente, y por eso aquí les puse yo la tablita del libro de códigos. Y ahí dice, en la pregunta 1, 2, 3 y 4, la respuesta correcta vale 1 y la respuesta incorrecta vale 0. Y me dice cuál es la respuesta correcta. En la 1, la A. O sea, si me marcaron la A, vale 1 punto. Si me marcaron cualquier otra, vale 0. En la pregunta 2, la respuesta correcta es la C. Si me marcaron C, vale 1 punto. Si me marcaron cualquier otra alternativa, vale 0. En la pregunta 3, la respuesta correcta es la D. Si marcaron la D, vale 1 punto, y si marcaron cualquier otra alternativa, vale 0. Y en la pregunta 4, la respuesta correcta también es la D. Entonces, si me marcan la D, le voy a poner 1 punto, y si me marcan cualquier otra alternativa, le voy a poner, por supuesto, Magali. Magali les decía de que en los otros instrumentos yo no he puesto datos generales para no hacerles tan complicado el asunto. Pero aquí, como ya es el último ejemplo, sí les estoy poniendo datos generales, haciéndoles la aclaración que todo instrumento, por supuesto, que lleva datos generales. Y aquí yo nada más les he puesto 3 datos generales: edad, sexo y grado de instrucción. Pero puedes tener instrumentos que tengan estado civil, lugar de residencia, lugar de nacimiento, de repente número de hijos, no sé, bueno, otras preguntas que te pueden tener, ¿no? Todas las preguntas, todas, incluyendo las de datos generales, toditas deben de ingresarse al SPSS. Por eso es que codifico todo. Entonces yo les decía, para no confundir qué es lo que yo hago, en los datos generales los codifico con G. G1 a la pregunta 1, G2 a la pregunta 2, G3 a la pregunta 3 de datos generales. Y en las preguntas ya de conocimiento, que es el instrumento en sí lo que mide es conocimiento, pues ya les pongo P1, P2, P3, P4 y todas las preguntas que tenga. Entonces se dan cuenta que en el código también uno tiene que ponerle un código que no te confunda, ¿no? Porque imagínate que yo le ponga sexo P1. Entonces voy a pensar que esto mide conocimiento y esto no mide conocimiento, solamente son datos generales. Por eso es que yo no le pongo P a los datos generales. En los datos generales yo los codifico con G de generales, G1, G2, G3 y así sucesivamente. Pero también les había dicho, así es jazz, todo instrumento tiene datos generales, ¿ok? Silvana, todavía estamos en base de datos. Todavía estamos en base de datos. Calma, todavía no estamos haciendo análisis estadístico. Para que tú hagas análisis estadístico, correlaciones entre variables, primero tienes que hacer tu base de datos. Entonces, todo vamos poco a poco, ¿sí? Hoy día la clase es de base de datos, ¿sí? Tiempo de servicio, muy bien, Micaela, también. A veces un dato general, tiempo de servicio, especialidad, máximo grado alcanzado, lugar de trabajo, condición de contrato. Bueno, hay tantas cosas que te preguntan, ¿ok? Entonces, todo se debe de colocar dentro de esa base de datos,
diferenciando que si son preguntas de datos generales o preguntas de conocimiento. ¿Y cómo las diferencio? Con el código. Por eso es que las preguntas de datos generales les coloco G, y ahí alguien preguntaba qué significa G. G significa datos generales. Entonces, cuando yo le coloco el código G, estoy diciendo, esta pregunta es de datos generales, no es de conocimiento, ¿no? Entonces, G1, G2, G3 y todas las G son datos generales. Y ya cuando estoy en las preguntas de conocimiento, ahí sí le pongo P1, P2, P3, porque ya sé de que esas son las preguntas que ya miden realmente lo que quiero medir, que es conocimiento. ¿Sí? Por supuesto, María, todo tiene que estar codificado. ¿Sí? Codificado. Muy bien. Entonces, ya tengo mi libro de códigos. ¿Sí? Con este libro de códigos, lo que yo voy a hacer es el paso número 3. Ya me perdí, sí, paso número 3, que es hacer la base de datos. Base de datos. Entonces, aquí ya habíamos abierto una base de datos nueva. Para quienes están ingresando, Vilma, por ahí vi tu comentario. No hay problema, si recién estás ingresando, ahorita vamos a hacer nuestra tercera base de datos, ¿ya? Entonces, no hay problema. ¿Te perdiste la primera y la segunda? Sí, pero mira que esta tercera la vamos a hacer desde cero, igual que hicimos la primera y la segunda, ¿ya? Entonces, esta es una base de datos de un cuestionario que mide conocimientos. Ya tengo mi cuestionario que está acá. He hecho el libro de códigos donde he codificado cada una de las preguntas de este cuestionario. Y con este libro de códigos voy a elaborar mi base de datos. Entonces, en la base de datos me coloco en vista de variables. Acuérdense, siempre trabajo primero con vista de variables. Vista de variables. Nombre. Empiezo siempre con ID, ¿verdad? Que es la identificación. Todo el mundo coloca ID primero, que es la identificación, que va a ser el número de las encuestas, ¿no? De los cuestionarios. Si tengo 50 cuestionarios, voy a identificarlos del 1 al 50. Y aquí ya empiezo, a partir de la segunda fila, recién empiezo a llenar todos los códigos de mi instrumento. Entonces, código sexo tiene el código G1. Vuelvo a repetir, tú eres libre de colocarle el código que tú quieras, ¿ah? No es que todo el mundo le tiene que colocar G1, G2, G3. Si tú quieres, le pones DG1, datos generales 1. O le pones sexo. Algunos, ¿saben qué es lo que hacen? Le ponen el mismo nombre. Sexo, edad, GI como grado de instrucción. O G-INS, que es grado de instrucción. Es decisión tuya. Tú le colocas el nombre que a ti mejor te parezca, porque al final es tu base de datos. Tú te entiendes, ¿ok? Yo nada más te estoy dando una sugerencia. Te estoy contando cómo yo trabajo mi base de datos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, G1, que es sexo, G2 y G3. Solamente tengo 3 en datos generales. Entonces estoy ingresando G1, G2 y G3. Acuérdense que el resto se llena automáticamente. Ahorita solamente estoy llenando la columna de nombres. Solo lleno columna de nombres primero. Muy bien, G1, G2 y G3. Luego de la G3 ya no tengo más G, porque ahí se acabaron las preguntas de datos generales y ya vienen las preguntas de conocimiento. Y en conocimiento tengo P1, P2, P3 y P4. No tengo más, por eso yo les he dicho, aquí les he puesto chiquitito para fines del ejemplo, ¿no? Obviamente que en realidad no va a haber un cuestionario que mida conocimiento con 4 preguntas, pero para motivo del ejemplo yo se los he puesto así. P1, P2, P3 y P4. Listo, ya está. Ya completé la columna de nombre. Empecé con ID, que es la identificación, que siempre va a ir. Luego coloqué todos los códigos de las preguntas, empezando por el código de datos general. Y en datos generales tengo 3 preguntas: sexo, edad y grado de instrucción.
Entonces les he colocado como código G1, G2 y G3, que están acá. G1, G2 y G3. Y luego vienen las preguntas ya de conocimiento y que las he colocado en el libro de códigos como P1, P2, P3 y P4. Así está en mi libro de códigos. Entonces aquí también en mi base de datos, en nombre, le he puesto P1, P2, P3 y P4. Listo. Tipo queda tal y cual numérico. Anchura queda tal y cual con 8. En decimales lo que tengo que hacer es colocarme en la flechita de la derecha y ponerles a todos ceros decimales. 0 decimal a todo. 0. Listo. 0 decimales. Listo. En etiqueta lo que tengo que hacer es copiar la pregunta. Ahora sí, ya no puedo copiar y pegar como lo hacíamos antes, porque estaban en tablas. Aquí ya no puedo porque no es una tabla, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es escribir. Lo voy a hacer rapidito. Identificación es la primera. Siempre me como yo la identificación, que es la primera. Luego G1 es sexo. G2 es edad. G3, grado de instrucción. Ya. Y luego viene la P1, que es la tuberculosis. Copio solamente el texto. Ahorita yo lo voy a hacer así rapidito. La pregunta de la P1. Traten de no copiar, si quieren ustedes copiar y pegar, no vayan a copiar todo con el número, ¿ya? Copien solamente el texto, traten de no irse hasta el número, porque no les va a permitir, pueden tener problemas, porque aquí nunca puede empezar con número, ¿ya? ¿Qué personas? Es la P3. Ahí sí tengo que hacer una por una porque no estoy en tabla como en los casos anteriores. Y la P4, bueno, menos mal que son solamente 4 preguntas. Así es que... Bueno, un profesor te va a decir, empieza a escribir, ¿no? Pero ya, como les digo, yo a veces les cuento ahí los secretos. Bien, ya está. Ya tengo nombre, tipo, anchura, decimales y etiqueta. Acuérdense que en nombre solamente va un código, nunca van espacios, nunca hay espacios, nunca hay guión medio. En etiqueta sí, puedes escribir espacios, no hay problema, signos. Listo, ahora en valores. En valores lo que tengo que hacer es ingresar las alternativas. Nuevamente, mi libro de códigos es quien manda. Entonces, en identificación queda con ninguno. Identificación no lo muevo, no tiene valor. Ya. La G1, ¿qué dice el libro de códigos? Ahí, ya, G1, ¿qué dice? Sexo tiene 2 alternativas. He codificado 1 masculino y 2 femenino. Entonces, valor de la G1 es valor 1 masculino y 2 femenino. Si tú quieres ponerle al revés, ponle al revés, no interesa, ¿ok? Porque tu código es el que manda. Si tú quieres codificar 1 femenino y 2 masculino, bien, igual. Añadir y aceptar, ya. En la G2 es edad, pero es una pregunta en blanco. O sea, no hay alternativas. Entonces lo dejo con ninguna, porque es una pregunta abierta, no hay alternativas. Queda valor ninguna. La G3, grado de instrucción, tiene 4 alternativas. Y ya les decía, en los cuestionarios de factores se ingresan todas las alternativas, ¿ya? Así como en grado de instrucción, que es un factor. Entonces, ya he codificado. 1 es primaria, 2 secundaria, 3 superior y 4 sin estudios. Entonces, hay edad ninguna, grado de instrucción, le voy a poner valor 1, primaria, 2, secundaria, añadir, 3, superior, añadir, 4, sin estudios.
sin estudios. Añadir. ¿Listo? Entonces he ingresado las 4 alternativas, pero no se ingresan como A, B, C, D. Se ingresan con códigos numéricos. Entonces, en vez de A, B, C, D, lo he cambiado por código 1, 2, 3 y 4. 1 primaria, 2 secundaria, 3 superior y 4 sin estudios. Por eso que es importante el libro de códigos, como yo les decía. Ya, muy bien. Aceptar. Listo. Y ahora sí viene las P. Desde la P1 hasta la P4. Pero como es conocimiento, les decía, lo único que nos interesa es saber si ha respondido de forma correcta o de forma incorrecta. Respuesta correcta o respuesta incorrecta. Entonces, lo único que voy a ingresar es correcta 1, incorrecta 0. Es lo único que tengo que ingresar, ¿ok? Como la dicotómica, ¿no? Como el checklist que hemos hecho. Entonces, valor 1, correcta, respuesta correcta si quieres. Y 2, incorrecta. O conoce, no conoce, también puedes colocarle. Ya, entonces tengo respuesta correcta y respuesta incorrecta. Ay, perdón, me equivoqué. Ya les decía yo de antes, solamente si me equivoqué lo que hago es seleccionar, le pongo eliminar y lo vuelvo a escribir. 0, incorrecta. Añadir. Entonces tengo 1 correcta y 0 incorrecta, aceptar. Y como es conocimiento, todo va a ser solamente con 1 y 0. Entonces, lo mismo que coloqué en la P1, lo copio y lo pego en la P2, la P3 y la P4. Lo mismo, 1 correcta y 0 incorrecto. ¿Por qué? Porque es un cuestionario de conocimientos. Cuestionario de conocimientos. No me interesa saber quién respondió la B, la C o la D. Lo que me interesa es saber si conoce o no conoce. Si respondió bien o respondió mal. Por eso es que solamente tengo 2 alternativas. En el cuestionario, obviamente, es alternativas múltiples. Pero para fines de codificación y de interpretación, solamente vale lo correcto y lo incorrecto. Por eso en mi libro de códigos coloco yo cuál es la respuesta correcta, que vale 1 punto, y cuáles son las respuestas incorrectas, que valen 0 puntos. Muy bien, terminemos con esto. Ya coloqué los valores, perdidos queda tal cual, columnas tal cual, alineación tal cual y medidas. Medidas, identificación siempre va a ser escala. Sexo, ¿qué es? A ver, ¿se acuerdan qué cosa era sexo? Sexo, ¿qué cosa era? ¿Ordinal o nominal? Ajá, nominal, muy bien, nominal. Edad, como es una pregunta abierta y va a ser un número, le pongo escala. Grado de instrucción, ¿qué dicen ustedes? Grado de instrucción, ¿qué cosa es? ¿Ordinal o nominal? La idea es que no le voy a calificar, ¿no? Simplemente quiero saber cuántos son que tienen primaria, cuántos secundarias, no es que yo esté calificando. Entonces, como no califico, le voy a poner nominal. Y luego, respuesta correcta o respuesta incorrecta, va a ocurrir lo mismo que el sí y el no, ¿no? Correcto, incorrecto, en este momento es nominal, pero cuando ya terminemos de interpretar, y eso lo vamos a ver ya en el análisis estadístico, va a ser ordinal, porque al final el conocimiento va a ser ordinal, conocimiento alto, medio o bajo. Pero en este caso todavía no estoy calificando como alto, medio, bajo, solamente voy a poner quién respondió bien y quién respondió mal, ¿ok? Pero ya luego lo vamos a ver en la interpretación que va a ser ordinal. Pero por el momento lo voy a dejar así, en nominal, solamente para la pregunta, ¿sí? Lo mismo que hacíamos con el checklist. Perfecto. Muy bien, entonces,
ya tengo mi base de datos, la tercera base de datos del cuestionario. Ahora, paso número 4, tengo ya mis cuestionarios y lo que tengo que hacer es colocarle el número. Cuestionario 1, 2, 3, y si tengo 50 cuestionarios, del 1 al 50. Y el paso número 5, baseo los datos de cada uno de mis cuestionarios al SPSS. Entonces, vamos a vaciar los datos. Y me coloco en la vista de datos, ya no en vista de variables, sino en vista de datos. Y en la identificación coloco el numerito. Este es la encuesta, el cuestionario número 1, identificación 1. En la G1, ¿qué me respondió? Masculino. Masculino valía 1 según mi libro de códigos. Edad. Edad es la G2, 33. Ingreso el número. La G3, grado de instrucción secundaria, es valor 2. ¿Se acuerdan que en el libro de código estaba 1, 2, 3 y 4, verdad? Listo. Luego paso a las preguntas. La P1 ha respondido B. O sea, incorrecto, 0. En la P2 respondió la C, que es correcto, vale 1. En la P3 respondió incorrecto, vale 0. En la P4 respondió correcto, que vale 1. Ahí. Eso está en el libro de códigos, ¿no? Miren acá. Ahí está en el libro de códigos, ¿ya? Yo ya sé, la 1 es la A, la C, la D y la D, ¿sí? Esas son las claves. A, C, D y D, ¿ya? A, C, D y D, listo. Ya llené las respuestas de mi cuestionario número 1. Me voy al cuestionario número 2. Y de 2, en G1 que respondió femenino, o sea, le coloco 1 o 2. 1 era masculino y 2 era femenino. Edad, 28. Grado de instrucción secundaria, 2. Preguntas. La primera es incorrecta, 0. La segunda, incorrecta, 0. La tercera, incorrecta, 0. Y la cuarta, correcta, 1. Y ya está mi cuestionario número 2. Me voy al cuestionario número 3, que llena la fila número 3. Y de 3. En la pregunta 1, masculino, que es código 1. Edad, 35. Grado de instrucción secundaria, que es código 2. Y luego en la P1, ahí es respuesta correcta, vale 1. En la 2, respuesta correcta, vale 1. En la 3, respuesta incorrecta, vale 0. Y en la 4, respuesta incorrecta, vale 0. Listo. Y ya está mi base de datos de cuestionario, separando con códigos distintos las preguntas de los datos generales y con códigos distintos las preguntas de conocimiento, para no confundirme, ¿no? Entonces digo, estas son datos generales. Y aquí sí están las preguntas de conocimiento. Quiero verificar, presiono este botoncito, ¿se acuerdan? Este botoncito de acá, etiquetas de valor, y entonces aparecen las respuestas ya según sus etiquetas, ¿no? Masculino, femenino, secundario. Obviamente la edad no, porque eso no tenía alternativas, ¿verdad? Entonces, tal y cual. Y ya está. Terminé mi tercera base de datos. La guardo, presiono el disquete y voy a guardarla como base, ahí, base de cuestionario. Listo. Y tarea cumplida. Tengo 3 bases de datos. La base del cuestionario,
la base de la escala Likert y la base del checklist.